porque compartir nuestra vida con otra persona está lleno de nuevas experiencias, las cuales nadie nos dice cómo vivirlas, y día con día las vamos descubriendo. Desde decidir qué comer, dónde vivir y los acuerdos que habrá en casa hasta si tener o no hijos. Un podcast con Priscila y Carla. Hola, bienvenidos a un episodio más a Esto no estaba escrito. Yo soy Priscila. Y yo soy Carla, nos da mucho gusto tenerlos en este tercer episodio con nosotros. Esperemos que este tema les guste mucho. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que para mí yo considero que es muy importante y casi la base de yo creo que de toda convivencia con otra persona y otro ser humano, pero en una relación considero que es todavía muchísimo más, y es los acuerdos, la importancia de los acuerdos con tu pareja. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos hay muchísimos aspectos o de los acuerdos van de la mano todo lo que son creencias, ideas, experiencias o vivencias que uno tiene de antes. Y sobre todo las creencias tienen muchísimo que ver con los acuerdos que para mí son importantes y los acuerdos que son importantes para mi pareja. Entonces, Exacto. pues, comenzamos. Sí, y no solamente eso, sino también como bueno, a mí también una de las cosas súper importantes para llegar a un acuerdo son mis valores y mis límites, ¿no? O sea, y como ahí ya lleva una parte de mi autoconocimiento o de mi capacidad de verme a mí misma. Y por ejemplo, ahorita que estabas diciendo esta parte de los acuerdos, yo creo que mucha gente puede decir como, pues o sea, es lógico, ¿no? Que todas las relaciones tienen acuerdos, pero así como no es lógico que porque hablemos, nos comunicamos. Entonces, el que estemos en una relación no quiere decir muchas veces que llegamos, que realmente podamos establecer acuerdos, porque yo creo que aquí ya se parte, o sea, ahora sí ya partimos como, ya no, más bien nos metemos al tema de que no hay, para empezar, no hay acuerdos ni malos ni buenos o como un acuerdo específico que ayuda a tal cosa. O sea, yo creo que cada persona, porque todos somos diferentes, cada relación tiene sus propios acuerdos, ¿no? O sea, conforme a lo que repitiendo, ¿no? Conforme sus creencias, sobre sus valores, sus pensamientos, sus límites, sus bla, 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 bla. Y de ahí, en el momento en que vamos a establecer ¿Acuerdo? un acuerdo, exactamente, un acuerdo, llegamos, o sea, podemos identificar, al menos por lo que nosotros estuvimos viendo y de nuestra experiencia, los podemos clasificar, por así decirlo. Nuestra conclusión fue que hay como acuerdos pequeños y grandes, ¿no? Y no quiere decir que uno sea mayor, o sea, tiene mayor importancia o no tiene importancia, sino más bien que son acuerdos que son el pequeño, por así decirlo, podría, no sé, cómo se acomoda el refri, ¿no? O sea, es un ejemplo que, por ejemplo, mío, ¿no? Cómo se acomoda el refri, ¿no? Para Daniel yo me acuerdo que era como, pues va acomodado el refri, arriba va la carne, en la segunda parte del refri van los quesos, en la tercera va en la cuarta va, no sé, las verduras, y para mí era como, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando te platiqué, tú me dijiste, pues claro, así se hace, pero para mí no era obvio. Entonces era como, ok, porque yo el día que llegué, nuestra primera despensa, llegué y acomodé todo, que se viera bonito, pero no que fuera funcional, ni que fuera bueno para la comida. Entonces, cuando Daniel me explica, es como, ok, entonces yo llego a que eso tengo que hacer. O sea, puede ser como, a lo mejor para alguien, una persona, como, qué tontería ese acuerdo, pero realmente, si Daniel no me hubiera dicho eso en ese momento, a lo mejor cada vez que llegábamos de la despensa y nunca lo hablamos, era una molestia, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ese es, por ejemplo, un acuerdo pequeño. Cuando ahora hablamos de acuerdos grandes, que así nosotros lo clasificamos, no quiere decir que así sea, pues, Sí. el hecho de tener o no tener hijos, ¿no? O sea, imagínate que yo me caso, yo quiero ser mamá y Daniel no quiere ser papá. Entonces es como
pues ahí ya no está esta parte. Nunca se habló y fue como, sí, y en ese momento es cuando no, yo nunca quiero, o sea, yo no quiero ser papá. Y es como, ¿what? Entonces creo que ese tipo de acuerdos sí son, o sea, son muy importantes también. O sea, como lo digo, creo que no hay uno más o menos importante porque de igual manera el pequeño, si no se habla o si en algún momento no se toca, puede ser como una piedra en el zapato, ¿no? Que al final termina molestando y molestando mucho. Sí, y es que al final de cuentas, como te lo decía yo desde el inicio, ¿no? Desde que pensábamos al respecto de este tema, eh, cualquiera de los dos es a largo plazo. Poniendo el ejemplo de lo del refri, ok, sí. Él nunca me dijo a lo mejor nada más me dijo que le molestaba, no que le molestaba, que él mentalmente, o sea, o visualmente él tenía que ver así acomodado el refri porque hay una explicación. No que se vea bonito, no, pero hay una explicación y eso a él le da como que una paz mental, por así decirlo, casi casi, ¿no? Pero si él simplemente dijo, ay, es que así no se acomoda de esta forma, pero nunca hubo un acuerdo, cada, o sea, se va a ir como que acumulando esta molestia y esta molestia, y al final es cuando uno luego explota, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se habló sobre eso, nunca se llegó a un acuerdo, y ya no nada más lo que me molesta va a ser el hecho del primer día que no acomodaste como se supone que se tiene que acomodar la despensa. Vuelvo a lo mismo, son pequeños, pero a la larga se va a hacer grande si no se habla. Exactamente. Y por Exactamente. ejemplo, en mi caso, pudiera ser, se me viene primero a la mente el grande, que es como el hecho de si te vas o no a vivir a Alemania con él. O en mi caso, Exacto, sí, sí, si sí. yo me iba o no a Monterrey y dejar mi trabajo, porque o sea, puede haber mucha gente que de plano dice, no, yo no me muevo. O sea, yo de aquí no me voy a mover y yo no tengo por qué dejar mi trabajo porque a mi esposo le están dando otro trabajo. Y de hecho, este ahorita se me vino a la mente porque sí hubo muchas personas que sí me decían, pero es que o sea, ¿por qué tú te tienes que ir? Al principio a mí sí me conflictuó un poco el hecho de que yo dije, no manches, sí, o sea, ¿por qué yo soy la que tiene que dejarlo, no? Pero desde antes se habló y desde antes se tocó ese punto. Si llegase la opción de que nos fuéramos a otra ciudad o a otro país, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú lo harías? Y mi respuesta fue sí. Entonces llega la realidad y exacto, se habló y fue un acuerdo, por lo cual digamos que él tomó la decisión también de casarse. Porque si yo desde un inicio le hubiera dicho, yo no me muevo de Veracruz, pues obviamente también ahí yo le estoy poniendo a él un obstáculo, porque a lo mejor él tiene la mejor oportunidad del mundo en Alemania y porque yo no estaba de acuerdo, pues ya él no la O ma- toma. ya sé, o a lo mejor más que obstáculo, yo creo que aquí es como esta parte de detener y decir, a ver, pues, si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Pero ahí Y yo vamos a creo las que, creencias. sí, exacto. O sea, pero por ejemplo, aquí, o sea, además, yo creo que aquí, en esta parte de decir si yo lo quiero o no lo quiero, yo creo que tú ahorita dijiste, como esto se habló desde un inicio, pero yo me pongo a pensar, y no solamente como de que lo que yo veo en otras relaciones, o lo que yo veo, por ejemplo, en pacientes, como en otro punto, por así decirlo, es que los acuerdos van cambiando. O sea, ok, Sí. ya vimos que hay acuerdos grandes y pequeños, ¿no? O como así nosotros los clasificamos, pero no quiere decir que el acuerdo que se tomó desde un inicio, que en nuestro caso, o bueno, al menos en mi caso, desde recién casados, quiere decir que esto va a perdurar para toda la vida. ¿Sí me doy a entender? O sea, por ejemplo, a lo mejor tú dijiste, bueno, si se llega la oportunidad de que yo me vaya a otro país, de que me den trabajo en otro país, nos vamos, ¿no? Y tú dices, sí, pero ¿qué tal si el día de mañana tienen hijos y tú dices, pues ya no? O sea, creo que por el bienestar familiar es mejor que nos quedemos, supongamos, ¿no? Entonces, este acuerdo se va a modificar. Entonces, yo creo que conforme, así como en toda la vida, ay Dios, como en toda la vida, cada etapa, este,
pues es modificar algo, o sea, no está escrito en piedra y es como poder ir cambiando, irnos transformando. Es que hay miles de opciones y ante estas miles de opciones pues se llegan a nuevos acuerdos. Ujú. Sí, pues al final el acuerdo es para un bienestar, ¿no? De la relación, para una armonía, un bienestar de ambos, que no, que ese acuerdo o que ciertas ideas no vayan a dañar a mi pareja, tanto psicológicamente o emocionalmente, y estos dos, o sea, yo tengo estas creencias, yo funciono de esta forma, te las comparto, ¿no? Ok, mi pareja funciona de esta forma, piensa de esta forma, entonces de estos dos acuerdos hacemos uno solo, para que sea como la Sí, de mitad, estas dos creencias hacemos, ajá. para que sea como la mitad y sea una armonía. Entonces, si a Uh-huh. mí este acuerdo antes me causaba como que me mantenía una armonía, un bienestar, pero a la larga pues ya no me es tan importante, pues a lo mejor ahí ya se cambia o ya no estoy Uh-huh. peleando tanto o como que diciendo, acuérdate de esto y aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 3 años ya se me hace más importante este otro acuerdo. Entonces, es a Sí, lo que como lo que me... tú me contabas del cigarrillo. Ándale, exactamente. Que al final yo siempre toda mi vida dije, a mí no me gusta que la gente fume, y menos mi pareja. Desde que yo conocí a Fito, obviamente fuma, y al principio sí era de que no fumes, no sé, dentro de la casa o no fumes cuando vamos en el carro o era un acuerdo, ¿no? Ya después como que me fui acostumbrando, por así decirlo, y aparte se me antojaba. No fumo yo al 100%, pero hay veces que de repente como que sí se me antoja por el olor. Y hoy ya no me es tan importante ese acuerdo, o sea, ya lo dejé. ¿Por qué? Porque al final ya no, o sea, para mí ya no me Sí, afecta. ya hay otra cosa más importante. Otro ejemplo sería como los videojuegos, por ejemplo. Al inicio, a mí el que él jugara, el que él jugara tanto o que le gustara tanto los videojuegos, al principio me parecía wow, ¿no? Casi era como atractivo para mí, ¿no? Eso, wow, no manches, sí, qué padre que juega, que no sé qué, bla, bla. Después de un tiempo, a mí me llegó a molestar, pero después, cuando tanto yo me escuché a mí, tanto yo lo escuché a él y veía que realmente era para él pues su hobby, o sea, así como yo me puedo ir a clases de danza, así como yo puedo ir a, no sé, me puedo botar a leer o investigar 3 horas de algo que me gusta o ponerme a ver Netflix, no sé, así él puede estar 8 horas jugando. Al principio me afectaba, pero se habló y se llegó a un acuerdo. Ok, sí, juegas los fines de semana, por ejemplo, pero antes que yo trabajaba, los fines de semana era cuando hacíamos el aseo en la casa. Entonces, era de que, ok, los fines de semana se tiene que hacer el aseo, pero el aseo se va a hacer, que diga, vas a jugar a partir de que entonces ya la casa esté limpia, todo recogido. Ok, desayunamos, nos ponemos a hacer el aseo y ya de ahí eres libre, casi como, o sea, casi cada quien es libre de hacer lo que quiera y de ahí a las, no sé, a las 6 nos ponemos a ver una película, un ejemplo, ¿no? Pero se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque yo lo tomé en cuenta a él y también me tomé en cuenta a mí, porque al final es mentira que todo el día vas a estar con él viendo la tele o compartiendo o platicando. O sea, al final cada quien tiene sus hobbies, cada quien tiene su tiempo y era algo que a mí me costaba al principio como que entender de que pues cada quien tiene su tiempo y en el tiempo que él estaba jugando pues yo también podía invertir en mí y podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Sí, claro, Y claro. Y eso no lo eso, o estaba sea, viendo. exacto, pero yo creo que aquí hay algo súper importante que tú dijiste, como esta parte, como de decir, sí, está bien, me escucho y sí, está bien, lo escucho. Porque muchas veces, o al menos a mí me pasó muchas veces, y que yo veo que es muy frecuente tanto en mis pacientes como en personas de mi círculo social, que muchas veces es como, ay, sí, no importa, no pasa nada, llegamos a tal acuerdo y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y después, claro que sí me molesta.
y nunca me paré a escucharme y decir, a ver, no, ¿qué onda? Como por ejemplo, cuando Daniel y yo, bueno, yo siempre le he dicho a Daniel como está, a mí se me hace muy padre que tú tengas tu mundo, y yo, o sea, tu mundo me refiero como tus amigos, tus cosas, que si un día sales con tus amigos no hay problema, y yo tener, por ejemplo, mis amigos, mis cosas, como tú dices, cada quien sus hobbies, ¿no? Pero obviamente eso yo lo veía cuando yo estaba en México y yo tenía mis amigos, yo podía salir y Claro, bla, bla. Cuando yo me vengo a Alemania y veo que yo entro en su mundo y que tengo que crear otra vez yo mi mundo aquí, y de repente él, por ejemplo, se salía y me decía de que me voy con mis amigos, y yo de que sí, claro, no me importa, no pasa nada, no esto, no el otro, y él tenía sus amigos, y bueno, tiene sus amigos, y se iba, no sé, un día a la semana con sus amigos, y luego el fin de semana estábamos los dos juntos, y era salir con sus amigos, y todo eso. Yo me acuerdo que yo le dije al psicólogo, es que la verdad a mí no me importa y no pasa nada que él se vaya con sus amigos, y el día que yo aquí tenga más amigos o tenga amigos, voy a salir con mis amigos. Y me decían, no, es que sí pasa, y es que escúchate, o sea, sí te está pasando algo. Está padre que tú lo digas eso, pero realmente, ¿qué es lo que tú sientes? Entonces yo en ese momento sí le dije, o sea, yo me acuerdo que le dije a Daniel, ¿sabes qué? Sí, no pasa nada, sí me gusta que hagas eso, pero también creo que para mí es importante que en este momento tú y yo tengamos algo, o sea, un día juntos, tú y yo para nosotros. sí, Y entonces para mí eso ya fue significativo, ¿sabes? Si ya hoy él se va, no sé, un día me dice, me voy con mis amigos a hacer una carne asada, pues está chido, vete con tus amigos a hacer una carne asada, no pasa nada. Y al día, o sea, no sé, el fin de semana tú y yo hacemos algo juntos. Entonces, ujú, cuando yo me escuché, yo dije, no, la verdad es que en este momento sí me afecta eso, ¿sabes? Que siempre sea él con sus amigos y nosotros con sus amigos, eso me termina a mí afectando. Pero en el momento en que yo me paro, me escucho y digo como, ok, está padre que llegamos a un acuerdo, pues. Pero eso pasó hasta el momento en que yo realmente me paré a escucharme y decirme, sí me está molestando, la verdad. Pero sí, como yo en claro. un principio le dije como, no, no hay problema, no pasa nada, pero cuando yo cambio todo de vida es como si sí hay problema y sí pasa, la verdad. No, y es que después al final se vuelve un hábito. Como tú decías, hay muchos acuerdos pequeños que después se van haciendo un hábito o ya una costumbre, pero ese que quizás, no sé realmente tú cómo lo catalogues, si es grande o es chico, pero, y creo que eso ahorita no importa, pero sí es como que al final él se va acostumbrando. ¿Por qué? Porque y él ya lo va a hacer más seguido, un ejemplo, ¿no? O sea, él ya lo puede hacer más seguido. ¿Por qué? Porque pues a mi esposa no le molesta, no le afecta. Y muchas veces no decimos o no hacemos ver nuestro desacuerdo por miedo a que quizás la otra persona no le parezca, quizás la otra persona se moleste o eso fracture un poco mi relación, y creo yo que es todo lo contrario. Al menos personalmente a mí al inicio sí me pasaba. O sea, yo no decía nada de que me molesta que juegues videojuegos, tanto tiempo más bien, porque yo decía, pues es que si al principio a mí era algo que me gustaba, ¿cómo es que ahora me molesta? Hasta que ya lo trabajé, o sea, me lo hicieron ver que realmente sí me molestaba porque yo me sentía, o sea, porque él sí estaba invirtiendo en sí y yo no invertía en lo que a mí me gustaba. Ujú, Pero yo sentía que exacto. hacérselo ver o hacérselo saber era como rechazar una parte de él, cuando no, simplemente era pues hacerle ver Llegar a acuerdos. cómo me sentía y llegar a un acuerdo de que, ok, sí, antes de jugar tanto tiempo, primero tengo que yo sentir que hubo un tiempo de calidad o sentirme Claro, claro. apoyada, ¿no? Sí, Y sí, claro, y claro. hoy en día ya se hizo un hábito. Y de hecho, ya hasta ahorita ya hay veces que lo hablamos de que él tiene, no sé, tanto amigos como compañeros de trabajo y tanto amigos de videojuego que de repente me dicen, ay, es que a sus esposas les molesta que jueguen todo el día, o de repente de que ya me voy a desconectar porque mi esposa ya se enojó, o qué sé yo. Yo realmente nunca fui, aunque yo quizás estaba con el entripado, nunca fui de ese tipo de ya desconéctate que ya es bien tarde, que no sé qué, no. Pero vuelvo a lo Y digo, y mismo. también, y también es válido, ¿no? O sea, de repente Sí, como es válido como el decir como, oye, ya desconéctate, pero yo creo que aquí la importancia de esto es decir como, esto me molesta, o sea, y yo creo que en el acuerdo vienen dos partes, o viene, bueno, no dos partes, viene la comunicación, ¿no? O sea, como lo decíamos al inicio, el acuerdo es meramente comunicación, y la comunicación conlleva
hay dos tipos de comunicaciones, efectiva y afectiva. O sea, que tiene que ver con el afecto y que tiene que ver con lo efectivo, ¿no? Y es esta parte, o sea, porque si yo digo, ya desconéctate, no sé qué, a lo mejor es como esto de exponer mi enojo, mi molestia, pero no no efectivamente, o sea, si a lo mejor es plantearme y decir como la verdad es que me molesta que tú juegues videojuegos y a lo mejor habrá personas que realmente sí les molesta y ya tendrán que llegar a sus acuerdos, ¿no? O sea, como realmente a mí me molesta mucho que tú juegues videojuegos. Bueno, ya su relación tendría que hacer esa parte. A ti era como te diste cuenta que mientras a ti te diera un tiempo de calidad, no hay problema que otras 4 horas o 6 horas o X cantidad de horas se la pases jugando videojuegos. Sí, exactamente, pero aquí nada más rapidísimo otro punto que a mí se me hizo ya chistoso y que ya era como un hábito, porque ya cuando él en la plática del videojuego y demás, él de repente ya le preguntaba a sus compañeros o amigos, pero por ejemplo, o sea, sí, tu esposa se molesta y todo, pero ¿le ayudas en la casa? Y yo así de ja. Entonces ya después él me contaba que pues al final se enojaban precisamente por eso, porque el esposo ni llegaban a un acuerdo, ni el esposo o la pareja estaba haciendo algo que quizás a la pareja se le hacía válido para que entonces él ya pudiera tener su tiempo de jugar o su tiempo de hobby. Sí. ¿No? Entonces, Claro, claro. vuelvo a lo mismo con la comunicación y con los acuerdos. Exacto. Y luego yo creo que antes de que se me pase en esta parte de los acuerdos, por ejemplo, habrá este tipo de acuerdos que ahorita estamos hablando de que se hablan, o sea, son meramente explícitos, pero habrá otros que son totalmente implícitos, que son cosas que a lo mejor con el diario vivir, con el que cada persona se vaya conociendo, o sea, la pareja en sí, va tomando como esta parte de que llegan a acuerdos, o sea, parece un poco, ¿cómo decirlo? Como parece contraponente cuando decimos que los acuerdos son meramente comunicación y la comunicación muchas veces la relacionamos con el hablar, ¿no? Pero muchas veces son acuerdos que también son implícitos, que tal cual no se tienen que hablar, pero que las dos personas se llegan a acomodar. Y yo creo que esto va conforme se van conociendo y conforme se van como acoplando cada uno. O sea, por ejemplo, eso yo lo puedo ver con mis suegros, que tienen como 33 años de casados, o no sé cuántos, como 38 años, perdón. O por ejemplo con mi hermana y mi cuñado, que de repente es como, no sé, o sea, que ya son como cosas así, que mi hermana me va contando que es como, no es necesariamente como, a ver, hoy tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, sino que poco a poco se va dando. Y yo creo que eso tiene, ¿y por qué pongo el ejemplo de otras personas? Pues porque tienen más años de casados, cosa que yo todavía no tengo, pues. Entonces, es esta parte, pero hay muchas otras cosas que así como hay implícitos que se van dando, hay otras cosas que pareciera y temas que pareciera que para una, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un paciente en el que tenía un problema en su relación en la cuestión sexual y era una parte en la que era un tema en el que no se hablaba, era un tema tabú. Y entonces nunca se llegó como a acuerdos ni nada y él era como, ok, entonces yo quiero hacer esto, pero mi esposa no quiere, pero igual nunca me atrevo a preguntarle porque es un tema tabú. Y entonces es esta parte en donde ni siquiera había esta comunicación, o sea, el primer plano ya ni siquiera había una comunicación en la pareja. Sí, Y por lo claro. tanto, si no había comunicación, evidentemente ni siquiera se podía llevar a un acuerdo. Exactamente, sí. Y es que, o sea, también aquí entra mucho lo que es, pues yo creo que la confianza, ¿no? Porque, ok, sí, si para mi pareja es un tema tabú, pues voy a ver la forma de cómo le puedo preguntar o cómo puedo tocar este tema y al final, pues, la relación sexual, pues también es no es pues, bueno, yo creo que sí es base en una relación. Yo creo que sí, pero igual también hablando de esto, es como no podemos, o sea, de que para ti puede ser, para mí Exacto. también lo es, pero hay muchas personas que no. Que no. Entonces, por ejemplo, en este caso, a lo mejor aquí había esta situación, bueno, no a lo mejor, era mi paciente, entonces había esta situación, para él era importante, ¿sí me doy a entender? Pero Pero para nunca, o ella sea, no era importante porque quizás era una creencia. O sea, para ella era importante, pero no era importante de la misma manera que para él. exacto. Sí. Entonces no había esta comunicación y no había estos acuerdos. Y eso creo que es la importancia. O sea,
habrá ciertas cosas que son implícitas y habrá otras que se tienen que hablar, porque son importantes que se hablen y es importante para la relación y como para la estabilidad de la relación. Y creo yo que de todas formas, aunque son acuerdos implícitos, que nunca se llegó literal así de que, a ver, estos van a ser punto por punto, esto y esto, pero siempre en la plática cotidiana sale algo importante que yo diga de que, esto me molesta, o esto no me gusta, o esto sí me gusta. Un ejemplo muy claro es de que nunca se habló como tal, pero yo ya sé que a Fito no le gusta lavar los trastes. O sea, que odia con todo el corazón lavar los trastes. Pero hay veces que aún así él lo hace. ¿Por qué? Porque hay veces que me dice, ok, te ayudo a lavar los trastes mientras tú estás barriendo, o te ayudo a lavar los trastes y ve y dale de comer a los perros, o cosas así, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para que todo sea más rápido y ya cada quien tenga tiempo libre o vayamos a tal lugar, pero no fue de que lo hablamos desde un inicio, como que ya... Sí, claro, esos ¿Se dio? van siendo acuerdos que se van dando, exactamente. Sí, exacto. Y yo creo que eso va siendo conforme también, pues esto, ¿no? O sea, como o sea, el que se conoce cada persona como y te qué va siendo tanto, y yo creo que ahí también. entra, ¿vale? Te va siendo funcional al final Sí, de cuentas. exactamente, y yo creo que aquí entra esta parte de lo que hablábamos en un inicio de la flexibilidad en los acuerdos, ¿no? Cuando llegan los hijos, obviamente se modifica totalmente los acuerdos, porque, o sea, y creo yo que también eso quizás lo hablaron desde un inicio, al menos nosotros sí lo hemos hablado, de que si llegásemos a tener hijos, cómo va a ser la dinámica, yo voy a estar más tiempo a lo mejor con ellos, tú también, pero en tus tiempos libres, los fines de semana, qué sé yo, quién lo va a cuidar tanto tiempo, quién no, quién lo va a bañar, X o Y. Quizás en el momento todo vaya a ser distinto, pero se hablaron, se tocaron un poquito, pero ya cuando llegan los hijos, o sea, realmente es volver casi a modificar. No, y eso tú lo acuerdos. puedes hablar como por la cuestión de que de tus pacientes, ¿no? Sí. O sea, que tú trabajas con los papás y de hecho que me platicabas, ¿no? Que si no hay acuerdos, muchas veces esto se ve como permeado en los hijos, ¿no? Sí. En donde como padres no llegan a acuerdos, entonces, por ejemplo, esto yo también le he hablado con Daniel, con Daniel y con mi hermana, porque mi hermana tiene 3 hijos, ¿no? Y yo siempre le digo a Daniel como de que, oye, cuando a mí no se me hace padre que frente al hijo nos demos la contra, ¿no? O sea, de que yo muchas veces veo esto, de que se dan la contra y no se me hace nada padre. Sí, desvalidas entonces, el límite de la persona. Exactamente. Y entonces, cuando he tocado ese tema con mi hermana, me dice, sí, yo también pienso exactamente lo mismo, pero a veces la situación sale y no es como que, dice, a veces va saliendo así y es como que ya hasta después checas y dices, chin, o sea, no debí de haber hecho esto, o pasó esto, pasó el otro, bla, bla, y a lo mejor después lo hablas con tu pareja o X, o sea, al menos eso me dice mi hermana y yo sí lo veo, o sea, lo veo y me dice de que muchas veces es como, sí tú lo puedes tener, como tú dijiste, ¿no? O sea, yo lo puedo tener bien consciente que esto sucede, que esto debe de ser así, pero sin embargo a veces la situación cambia o la situación no me permite o la situación X no se presta a esto. Entonces, después, ¿qué hacer con este acuerdo que de alguna manera en ese momento se quebró o no se llevó a cabo? Pero ya después es como llegar o sea, como ahí viene la otra parte de la comunicación, ok, pasó esto en este acuerdo y qué sucede más, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir mejorando esta situación? Sí, y es que la verdad es que sí sucede, o sea, el ejemplo que tú das sí sucede bastante, donde realmente la mamá es quien pone muchas veces el límite, el acuerdo con los hijos, y el papá es quien no los lleva a cabo o los bloquea totalmente, o no llegan a un acuerdo y ya, simplemente a lo mejor nunca lo hablaron y ok, yo no voy a poner nunca un castigo o yo no continúo más bien este límite de que si no llevo la tarea, no tiene permiso para ver la tele y aún así yo ni siquiera lo tomé en cuenta, ni siquiera me lo comunicaron, porque también esa es otra cosa muy importante, o sea, ni siquiera me dijeron el punto número 1 y yo ya me voy de lleno al punto número 2, que es que vea la tele, ¿no? Pero bueno, en mi caso todavía no hay hijos, pero pues es lo que yo más veo en terapia, la verdad. Con tus pacientes, sí. Sí, totalmente pues sí. esto. Y desde ahí vemos la importancia también de los acuerdos, o sea, desde
el acuerdo con tu pareja, hay acuerdos con tu familia, hay acuerdos con tus hermanos, hay acuerdos con tus amigos y hay acuerdos con tus hijos. Entonces, pues en general en todas las relaciones. En lo laboral también hay acuerdos. Claro, en todo, en todo, en todo. Sí, como yo dije en un Pero, principio, o sea, al final es algo muy importante cuando estás conviviendo con otro ser humano, simple y sencillamente, ¿no? claro, Sí. así es. Pues bueno, Y este pues, tema la verdad es que es de alguna manera extenso, pero creo que puntualizamos en ciertas cosas que a nuestra parte creemos que son importantes. Por igual, pues nos pueden comentar todos los que nos escuchan y nos ven que para ustedes qué es importante al tomar un acuerdo, qué representa para ustedes un acuerdo y qué tipos de acuerdos han llegado, si se les han hecho difíciles, y, o sea, cuéntenos como también toda su experiencia, que es el tener un acuerdo con su pareja. O acuerdos que no pudieron llegar a concretar por creencias, por valores, o acuerdos que al final a ti también pues te llegaron a como, digamos que desequilibrar emocionalmente, por así decirlo, que para ti no era normal, ¿no? Ese acuerdo, Exacto. por ejemplo. Uh-huh. Sí. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este capítulo y nos estaremos viendo en otro episodio más. Muchísimas gracias por Bye. acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.